Sean bienvenidos, hermanos, a este video aquí en su canal Reuniones Teocráticas. En este video estaremos considerando juntos el estudio del libro para esta semana 10 al 16 de junio de 2024. Para esta semana empezamos el capítulo 11 con el tema Se llenaron de felicidad y de Espíritu Santo, basada en Hechos 13, 1 al 52. El primer subtema, Pablo se enfrenta a personas que se oponen a la predicación. Vamos a empezar con los párrafos 1 y 2. La pregunta dice: ¿por qué fue diferente la asignación de Bernabé y Saulo a la de los otros misioneros? La respuesta es que la diferencia en la asignación de Bernabé y Saulo radica en que por primera vez la misión se orientaba hacia áreas geográficas, sin presencia cristiana previa. Hasta ese momento los misioneros se habían limitado a regiones donde ya habían cristianos establecidos, como se ve cuando los apóstoles fueron enviados a Samaria y Antioquía para apoyar y fortalecer a los creyentes ya existentes. En contraste, la misión de Bernabé y Saulo, juntos con Juan Marco, se dirigía a tierra sin predicar, lo que implicaba la apertura de nuevos frentes para la expansión del cristianismo. La otra pregunta de estos párrafos dice: ¿cómo contribuiría su labor al cumplimiento de Hechos 1:8? Esta misión era esencial para el cumplimiento de Hechos 1:8, donde Jesús señaló que sus discípulos serían testigos hasta la parte más lejana de la tierra. Al llevar el mensaje del Evangelio a regiones inexploradas, Bernabé y Saulo estaban actuando directamente en cumplimiento con estas profecías. Su trabajo no solo aceleraría la propagación del cristianismo, sino que también marcaría el inicio de una nueva era de predicación global, llevando la enseñanza de Jesús a cada rincón del mundo conocido y más allá. Pasemos al siguiente subtema: sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión, según Hechos 13, 1 al 12. La pregunta para el párrafo 3 dice: ¿por qué eran difíciles los viajes en el siglo I? Viajar en el siglo I presentaba muchas dificultades debido a la ausencia de medios de transporte rápidos y eficientes. Sin la existencia de automóviles y aviones, la mayoría de los viajes se realizaban a pie, lo que hacía que los trayectos fueran lentos y agotadores. Los caminos disponibles generalmente estaban en mal estado, llenos de obstáculos y peligros, lo que incrementaba el esfuerzo necesario para desplazarse. Después de un día de caminata, la persona podía avanzar solo unos 30 kilómetros, lo cual era físicamente agotador. Por lo tanto, emprender un viaje en esa época requería un gran compromiso y resistencia, algo que Bernabé y Saulo habrían tenido muy en cuenta al aceptar sus misiones. Párrafo 4. La parte A. ¿Qué dirigió el nombramiento de Bernabé y Saulo? ¿Y cómo reaccionaron los demás hermanos? El nombramiento de Bernabé y Saulo fue el resultado de la dirección del Espíritu Santo, quien los designó específicamente para llevar a cabo una importante misión. Aunque la Biblia no detalla las razones exactas detrás de esta elección, la respuesta de los demás hermanos fue de total apoyo y respaldo, lo que refleja la unidad y la confianza en la guía de Jehová. Parte B. ¿Cómo apoyamos a los hermanos nombrados para atender ciertas responsabilidades?
Al igual que los profetas y maestros de Antioquía de Siria respaldaron incondicionalmente el nombramiento de Bernabé y Saulo, nosotros también debemos respaldar a aquellos que han sido nombrados para atender ciertas responsabilidades, mostrando aprecio por su labor y tratándolos con amor. Ahora vamos a analizar el recuadro Bernabé, el hijo del consuelo. Vamos a analizar este recuadro en base a preguntas y respuestas que pueden surgir del mismo. Empezando, podríamos preguntarnos, ¿cuál era el nombre verdadero de Bernabé y por qué los apóstoles le dieron el apodo de Bernabé? El verdadero nombre de Bernabé era José. Los apóstoles le dieron el apodo de Bernabé, que significa hijo del consuelo, debido a su personalidad consoladora y su disposición a ayudar a los demás. Siguiente pregunta. ¿Qué acción generosa realizó Bernabé para ayudar a la congregación de Jerusalén? Bernabé vendió un terreno y entregó el dinero a los apóstoles para cubrir las necesidades de los hermanos que se habían quedado en Jerusalén tras el Pentecostés del año 33. Próxima pregunta. ¿Cómo mostró Bernabé su disposición a ayudar a Saulo de Tarso? Bernabé defendió a Saulo de Tarso cuando todos le tenían miedo y no creían que se había hecho discípulo, demostrando su apoyo y confianza en Saulo. Siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionó Bernabé al firme consejo de Pablo sobre el trato a los cristianos de origen judíos y gentil? Bernabé aceptó con humildad el firme consejo de Pablo, mostrando su disposición a corregirse y mejorar en su trato hacia los cristianos de diferentes orígenes. Siguiente pregunta. ¿Qué ejemplo se menciona en el texto que demuestra que el apodo Hijo del Consuelo le venía a Bernabé como anillo al dedo? Los ejemplos incluyen su generosidad al vender un terreno para ayudar a la congregación, su defensa de Saulo de Tarso y su aceptación humilde del consejo de Pablo demuestran su carácter consolador y servicial. Así que este recuadro, hermanos, destaca a Bernabé como un modelo de generosidad, humildad y apoyo de la congregación de Jerusalén. Sus acciones y actitud reflejan claramente por qué los apóstoles le dieron el apodo del Hijo del Consuelo, haciendo honor a su carácter y contribuciones. Ahora vamos a pasar al siguiente recuadro, por los caminos, y es que este recuadro describe las dificultades de viajar en ese mundo antiguo, comparando el viaje por tierra con el viaje por mar, y detalla las acciones adversas que enfrentaban los viajeros terrestres. Así que vamos a analizar este recuadro por medio de algunas preguntas que pueden surgir también. La primera pregunta es, ¿por qué era más difícil y costoso viajar por tierra y por mar en el mundo antiguo? Viajar por tierra era más lento, más agotador y probablemente más caro que viajar por mar. Además, había muchos lugares a los que solo se podía llegar a pie. Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran algunos de los peligros y condiciones adversas que enfrentaban los viajeros por tierra según Pablo? Los viajes terrestres estaban expuestos al sol, la lluvia, el calor, el frío y a los asaltantes. Pablo menciona haber enfrentado peligros de río y ladrones. Siguiente pregunta. ¿Qué infraestructura ofrecía el Imperio Romano para
facilitar los viajes terrestres. El Imperio Romano contaba con una amplia red de carreteras o calzadas empedradas, y a lo largo de las vías principales se encontraban posadas a intervalos de un día de camino. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de negocios habían entre una posada y otra y qué vendían? Entre una posada y otra habían negocios llamados tabernas, donde se vendían artículos de primera necesidad. Próxima pregunta. ¿Cómo describen los escritores de la época las condiciones de las posadas y tabernas? Los escritores de la época describen estos establecimientos como sucios, húmedos, llenos de chinches y llenos de viajeros. Tenían una pésima reputación, con dueños que a menudo robaban a los huéspedes y ofrecían servicios de prostituta. Siguiente pregunta. ¿Por qué los cristianos evitaban en lo posible las posadas y tabernas? ¿Y qué hacían cuando no tenían otra alternativa? Los cristianos evitaban estos lugares debido a su mala reputación y las condiciones adversas. Sin embargo, tal vez no tuvieran otra alternativa cuando viajaban por regiones donde no tenían parientes o amigos. Así que, hermanos, en conclusión, este escrito proporciona una visión detallada de las dificultades de viajar por tierra en el mundo antiguo, destacando las malas condiciones de los alojamientos y los peligros del camino. También subraya la diferencia en las opciones de viaje y cómo éstas afectaban a los viajeros, especialmente a los cristianos que buscaban evitar las posadas debido a su reputación y condiciones.